tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico y también una semana, por supuesto, con todo el gusto de informarles de la mejor manera. En nombre de este gran equipo, gracias por el favor de su compañía. Vamos a iniciar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que el comercio mundial de mercancías se desaceleró el último trimestre según la Organización Mundial de Comercio. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando los buenos números de la economía de Honduras bajo el gobierno de Xiomara Castro. Y en nuestro recorrido digital le contamos sobre el sector manufacturero de China, que se sitúa en 49,2% en el mes de noviembre. De esto y más hablamos en esta emisión. Vamos a comenzar. Le cuento rápidamente que el comercio mundial muestra algunas señales claras de enfriamiento tras agotarse el impulso generado por la carrera de importaciones que adelantaron pedidos para evitar los nuevos aranceles de Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra el panorama? Se lo contamos en el siguiente material. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, OMC, su barómetro de bienes retrocedió de 102.2 en junio a 101.8 en septiembre, reflejando una moderación en el ritmo de expansión y situándose apenas por encima del nivel base de 100, que marca el crecimiento acorde con las tendencias de mediano plazo. La OMC indicó que, aunque el transporte aéreo de mercancías y el movimiento de contenedores mantienen una expansión, ambos muestran señales de debilitamiento. Sectores como la automoción y la electrónica se estabilizaron, mientras que la agricultura continúa en contracción. En contraste, los nuevos pedidos de exportación registraron cierta recuperación, lo que sugiere que algunos mercados empiezan a ajustarse a la nueva coyuntura. La política arancelaria estadounidense, con impuestos de 10% o más aplicados a numerosos socios comerciales, alteró los flujos globales, empujando a importadores a reorganizar sus cadenas de abastecimiento. Las compras de bienes estadounidenses procedentes de China cayeron 22% hasta agosto, mientras crecieron más de 20% desde países como Vietnam, India o Malasia. Según el último pronóstico de la OMC, el comercio mundial crecerá 2.4% en 2025, por debajo del 2.8% de 2024, y se prevé una fuerte desaceleración para 2026, con un aumento estimado de apenas 0.5%. En más información, Estados Unidos establece una nueva medida que fortalece el control sobre las transferencias de dinero hacia México. La Red de Control de Delitos Financieros pidió a las empresas de remesas reportar operaciones desde $2,000 sin omitir a trabajadores indocumentados. Esto podría afectar a comunidades migrantes que mantienen a sus familias mediante las remesas. Pese a reconocer su carácter legítimo, Washington insiste en riesgos de lavado y terrorismo, justificando acciones que amplían la supervisión sobre territorios fronterizos y profundizan la presión sobre economías vinculadas a la migración. Y en más, Venezuela denunció el intento de Estados Unidos de robar el petróleo venezolano a través de una reunión del Comité Ministerial del Monitoreo Conjunto de la Organización de los Países Exportadores del Petróleo, la OPEP y la OPEP Plus. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, ella, hay que recordar, también es ministra de Hidrocarburos de Venezuela, hizo la lectura de un comunicado escrito por el mandatario Nicolás Maduro dirigido a la Secretaría General de la OPEP, o en este caso su titular, me refiero por supuesto a Natham Al-Gais. A través de esta misiva, el jefe de Estado denuncia las acciones ilegales de intervencionismo o acciones injerencistas de Washington con el propósito de adueñarse de las reservas del crudo venezolano. La vicemandataria señala que la persistencia de las agresiones perjudica la estabilidad y producción petrolera local y también se afecta a nivel mundial. Vamos a escucharla. Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país. Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además,
pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez instó a los países miembros de la OPEP a unir esfuerzos para detener las agresiones de Estados Unidos. Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional, tanto para los países productores como para los consumidores. Finalmente, me permito, secretario, solicitarle que copia de esta misiva sea distribuida entre los países miembros de nuestra organización y del mecanismo OPEC Plus y convocar a una unión productiva soberana sin perturbaciones externas. Y gracias a una estrategia estatal que prioriza calidad, innovación y respaldo directo a los productores, el sector cafetero de Nicaragua se consolida en los mercados internacionales del café. De acuerdo con el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, el grano nicaragüense obtiene precios superiores por su origen y desempeño en certámenes globales, donde alcanza puntajes de especialidad que lo posicionan entre los mejores del mundo. Cabe señalar que Japón se ha convertido en uno de los principales compradores, pagando sumas récord por lotes. Este incremento es el resultado de una arquitectura institucional que garantiza prácticas rigurosas de cultivo y procesamiento, además de formación técnica y desarrollo de variedades resistentes. Esto da como resultado un café diverso y apreciado por sus aromas y perfiles únicos, un sector que fortalece la generación del empleo, divisas y arraigo para miles de familias rurales. Le cuento ahora que el gobierno de Egipto prevé que la inteligencia artificial proveerá 7,7% al Producto Interno Bruto para 2030. Y es que según fuentes oficiales, el volumen del mercado de inteligencia artificial de Egipto para 2025 asciende a $490 millones frente a los 420 de 2 años antes, para alcanzar el objetivo fijado para 2030. El Estado destinará más de 13.000 millones de libras egipcias al desarrollo de la infraestructura digital e implementará gran atención de la formación o a la formación de personal. Se tiene previsto capacitar a más de 30.000 especialistas en el ámbito de la inteligencia artificial y aumentar el número de empresas locales del sector de 150 a 250. Además, se tiene programado desarrollar el campo de la ciberseguridad, el ámbito de la economía verde y en especial el área de educación en el ámbito de la inteligencia artificial. Hacemos una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso en su espacio análisis estaremos abordando los buenos números de la economía de Honduras bajo el gobierno de Xiomara Castro. Le tengo detalles al volver.
Imágenes de Honduras, y es que el día de ayer, como lo hemos venido informando, se realizaron elecciones presidenciales en ese país centroamericano y hasta el momento, pues no hay un ganador oficial. El del candidato o la candidata que resulte ganador, pues hereda una economía, hay que decirlo, pujante tras el periodo de gobierno de Xiomara Castro, que experimentó un crecimiento continuo superior al previsto, según datos oficiales, del Programa Monetario 2025-2026 del Banco Central de Honduras. Por ejemplo, la actividad económica ha demostrado ser sólida y resiliente ante los choques internos y externos, logrando un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,9%, que refleja un desempeño sostenido en todas las actividades productivas, con un crecimiento de 4,6% en el primer semestre del 2025. Estos resultados demuestran que Honduras avanza hacia una recuperación económica integral gracias al impulso de la inversión pública, la política social y la recuperación de las exportaciones. Este desempeño positivo ha sido impulsado por el fortalecimiento de las exportaciones, en particular el café, beneficiado por altos precios y programas de inversión agrícola, y también un mayor flujo de remesas de hondureños en el extranjero. Hay que señalar que desde la llegada al gobierno en 2022 de Xiomara Castro, se implementaron en el país, en Honduras, políticas y programas sociales destinados a integrar a sectores vulnerables en la sociedad, incentivando la equidad, el acceso a servicios básicos y también la reducción de la pobreza. La administración de la presidenta Xiomara Castro ha impulsado una agenda de socialismo democrático con énfasis en la profundización del Estado, priorizando a grupos como adultos mayores, personas con discapacidad, niños, jóvenes y pueblos indígenas, así como afrodescendientes. Y a esto le sumamos el sector salud, un área primordial durante su gestión, siempre en pro del bienestar de la población. De la misma forma, en Honduras, el gobierno de Xiomara Castro logró en 4 años una significativa reducción de la pobreza, pese a la narrativa de los políticos de derecha y la patronal empresarial del país centroamericano. El Instituto Nacional de Estadística informó que hubo reducción de la pobreza en 13,5 puntos porcentuales. Detalla el organismo que la indigencia pasó del 73,6% en 2021 al 60,1% en 2025. Además, la encuesta permanente de hogares 2025 refleja que la pobreza extrema disminuyó del 53,7% al 38,3% en el mismo periodo, es decir, 15,4 puntos porcentuales. En materia laboral, la fuerza de trabajo aumentó de 4,07 millones en 2021 a 4,28 millones para 2025. Por su parte, la tasa de desocupación descendió del 8,6 al 4,9%, lo que refleja una recuperación sostenida del empleo, destaca la fuente. Y en medio de la refundación del Estado y las reivindicaciones para con la población más vulnerable, se inauguró el Hospital de Roatán, testigo del renacer donde antes se consumió la posibilidad de tener acceso a un centro de asistencia de calidad. Ampliamos más detalles en el siguiente material. La presidenta Xiomara Castro reduce la deuda en Roatán. Después de casi 3 décadas de olvido, ha inaugurado un hospital con 40 camas y servicios especializados que contribuirán a ampliar la cobertura en salud. Es un porcentaje significativo con relación a los hospitales que hay actualmente, que es de algunas decenas. La cantidad que se está abriendo es altamente significativo. Se va a incrementar en más de 20% el número de hospitales. El nuevo centro asistencial cuenta con más de 3.100 metros cuadrados de construcción, 40 camas hospitalarias y servicios especializados en ginecobstetricia, cirugía general, servicios intensivos, neonatología, laboratorio y emergencias. La obra beneficiará directamente a más de 65,000 habitantes de la isla y más de 1 millón de turistas que llegan cada año en cruceros y vuelos internacionales. Creo que es importante porque va a tener una mayor cobertura de salud. Hay que decir que es un desafío. La presidenta fue muy clara en varios momentos. Cuando afirmó que era un gobierno de transición, estos hospitales son un principio importante que dará prácticamente a un nuevo gobierno, ojalá sea una continuidad del proyecto de cambio,
porque implicaría dotarlos de equipo, dotarlos de personal y dotarlos de medicina. Entonces, tal como la presidenta lo ha afirmado, lo que ella está haciendo es sentando las bases en este gobierno de transición de ella, tal como lo ha autodefinido, para que se profundice la refundación. La construcción del hospital generó 900 empleos directos y 1.500 indirectos, que contribuirán con el desarrollo económico local. Además, servirá como centro de referencia para comunidades del litoral atlántico, fortaleciendo la capacidad de respuesta médica en la región insular. Bueno, doy gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente porque están construyendo esos hospitales, porque nosotros los necesitamos, ¿verdad? Y a la verdad de las cosas, aquí no hay hospitales para que nos puedan atender, ¿verdad? Sí, está bueno que lo que está construyendo y es un beneficio para el pueblo, pero está bueno que siga construyendo y que siga así. No, pues me parece una buena opción para el pueblo hondureño, para que haya más fuentes de salud, pues más que todo para los niños y para la gente de la tercera edad. Ni los que estuvieron 12 años hicieron nada, más bien hicieron saqueo, y mientras que Xiomara en 3 años y unos cuantos meses que tiene más, que ¿para qué? Ella ha hecho muchas cosas. Se trata del primer hospital entregado en el país bajo la actual administración, que mantiene en construcción otros 8 hospitales adicionales a nivel nacional. Con la respuesta en marcha del centro de Roatán, el gobierno hondureño amplía la cobertura de salud y garantiza atención pública en un departamento que no recibía una inversión de este tipo desde hace más de 30 años. Para Telesur, desde Tegucigalpa, Honduras, Karim Duarte. Bueno, un tema, el de las elecciones, justamente en Honduras, al que habrá que darle seguimiento aquí en Telesur. Estaremos todavía pendientes del desarrollo de las elecciones, así que le invito, por supuesto, a quedarse pendiente de nuestra señal a lo largo de este día y las siguientes jornadas. Por lo pronto, permítame hacer una siguiente pausa. No se vaya, al regreso de nuestro recorrido digital estaremos hablando del sector manufacturero en China, que se sitúa en 49,2% en el mes de noviembre. Le tengo detalles al volver. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a hacer nuestro recorrido digital. Hoy iniciamos este segmento con la agencia CGTN en español, que titula lo siguiente: el índice de gerentes de compras del sector manufacturero de China se sitúa en 49,2 en noviembre. Dice esta nota que, de acuerdo con datos oficiales revelados el 30 de noviembre, el subíndice de producción se ubicó en 50, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con la cifra de octubre, alcanzando el umbral crítico. En el lado de la demanda, el subíndice de nuevos pedidos se situó en 49,2, con un alza del 0,4 puntos porcentuales. En cuanto a industrias específicas, los índices de producción y nuevos pedidos de sectores como el procesamiento de alimentos agrícolas y la fundición de metales no ferrosos se posicionó en la zona de expansión, lo que constata actividad tanto de producción como en demanda. Avanzamos con la jornada de México, que indica venta de armas de las principales armadoras del mundo alcanza 679,000 millones de dólares durante 2024, nivel récord. De acuerdo con esta nota, las ventas de los 100 mayores fabricantes de armas del mundo alcanzaron un nuevo récord en 2024, impulsadas por los conflictos en Ucrania y Gaza, reveló un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. A lo largo del año, las ventas ascendieron a 679,000 millones de dólares, un aumento del 5,9% respecto al año anterior. Durante la última década, entre 2015 y 2024, los ingresos de los 100 mayores proveedores aumentaron 26%. 39 de los 100 principales proveedores de armas son estadounidenses. El conjunto de los fabricantes estadounidenses registró un aumento del 3,8% en su facturación combinada, hasta alcanzar los 334,000 millones de dólares, lo que representa casi la mitad del total mundial. En Europa, la facturación de las 26 mayores empresas de armamento aumentó 13% hasta alcanzar los 151,000 millones de dólares.
Continuamos con Europa Press. Dice, el precio de la vivienda aumenta un 18,8% en noviembre, el incremento más elevado en 20 años según Fotocasa. De acuerdo con esa información, el precio de la vivienda de segunda mano en venta vuelve a alcanzar máximos en noviembre, esto con un aumento de 1,4% respecto a octubre y del 18,8% con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone el incremento interanual más alto de los últimos 20 años, según el índice inmobiliario de Fotocasa. El precio medio de las viviendas ofertadas en noviembre alcanzó los 2.828 euros por metro cuadrado, por lo que, de acuerdo con Fotocasa, el valor medio de una vivienda es de 226.208 euros frente a los 190.382 euros de noviembre del 2024. Estamos hablando, por supuesto, les repito, de Europa. Y finalizamos nuestro recorrido digital con el portal de RT. Rusia y Arabia Saudita firman acuerdo en exención de visados. De acuerdo con esta información, el anuncio llegó durante el foro empresarial ruso-saudita, donde el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, destacó que la medida permitirá a los ciudadanos viajar libremente sin necesidad de visado. Según lo acordado, los ciudadanos podrán permanecer hasta 90 días en un periodo de 180, abriendo la puerta no solo al turismo, sino también a viajes de negocios y visitas privadas. Se espera que el acuerdo de exención de visas entre Rusia y Arabia Saudita pues consolide la ruta directa y desencadene de este aumento, o de esta manera, un aumento significativo del turismo bilateral. Antes de despedirnos, vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Iniciamos, como todos los días, con el barril del petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó un precio de $59.28, una alza de 73 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $63.11, una alza de 70 centavos del billete verde. Y finalizamos con el crudo promediado por la OPEP, cuyo precio se mantiene en $64.47. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado, por iniciar la semana con nosotros. Recuerde que en telesurtv.net, que es nuestro portal, encuentra mucha más información. Como siempre, le invito a seguirnos a través de nuestras plataformas sociales, particularmente en X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur son nuestras cuentas. Me despido por ahora, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.